¿Frenará totalmente su subida finalmente del IBEX 35? ¿El S&P 500 qué va a hacer? ¿Va a superar la barrera de los 4.000 y se irá al cielo o caerá? Esta semana responderemos algunas inquietudes. Sin embargo, queremos conocer cuál es tu posición. Además, la carta anual de Warren Buffett nos sorprende. Y por supuesto, muchos más datos y análisis de índices aquí en Pulso de Mercado. Te saluda Rodrigo Águila en este martes 28 de febrero. Entonces... iniciamos. Antes de continuar, te recuerdo que todo el contenido que encontrarás en este canal es solamente de carácter educativo y que los resultados pasados no constituyen garantía alguna de los resultados futuros. Teniendo clara esta información, continuamos. Janet Yellen llega en un viaje secreto a Ucrania, reitera su apoyo y ayuda desde Estados Unidos al país afectado por la invasión rusa. La presencia de Yellen es un antes y un después, donde reitera un apoyo importante por parte del líder de la OTAN. ¿Qué sucederá por parte del Kremlin? Por supuesto que esta visita podría, por un lado, enfriar las cosas, pero por otro, dependiendo de cómo se tome, pues poner una situación mucho más complicada de como ya está. El análisis y la vista también va a ser interesante conocerlo de tu parte. En la misma materia del conflicto, Estados Unidos lanza una pequeña amenaza a China. Por su parte, Ucrania busca ayuda en el Reino Unido y también al Reino de Arabia Saudita. Es bastante interesante, ya que si Ucrania llega a encontrarse o más bien acercarse más a Arabia Saudita, este podría funcionar como mediador para el término del conflicto. Sabemos que en los últimos días y semanas Arabia Saudita ha sido uno de los países más interesados en buscar resolución a la situación bélica que ya conocemos, que ya viene estirándose ya por más de un año. Así que estos encuentros diplomáticos entre Zelensky, el Reino de Arabia Saudita y los otros países pues van poniendo quizá un poquito de paños fríos a una situación que por otro lado parece calentarse mucho más. Por otra parte, Rusia hace pruebas con material pues bélico de carácter nuclear. Esta es una situación que agrava un poco todo el conflicto, ya que además Rusia se ha salido del acuerdo de desarme nuclear, algo que no le parece bien a Estados Unidos y que pone en alarma a todo el mundo y principalmente a los países de Europa. Por su parte, el Reino Unido, más allá de la situación bélica que se vive en Ucrania con Rusia, está muy preocupado de los conflictos internos que tiene. Es por eso que el primer ministro Rishi Sunak, recordemos que no lleva mucho tiempo en el cargo, pues ya ha tenido una conferencia importante de prensa con la Unión Europea. También tratando temas como por ejemplo el tema del Brexit y la situación con Irlanda del Norte, para ser más específico, dándole garantías especiales a una pues situación que no gusta mucho a este pueblo irlandés. Así que Rishi Sunak está ahí buscando un cierto equilibrio, haciendo una especie de equilibrista político y también económico, dando las garantías, acercando posiciones y buscando la situación tanto no solamente para Inglaterra, sino que también para todos los países del reino. En cuanto a datos macroeconómicos, estamos a la espera que el día jueves sepamos los datos de IPC de la zona euro. Estos datos van a ser súper importantes para poder ir definiendo cuál va a ser la política económica o política monetaria, más bien, que va a ir tomando el Banco Central Europeo de cara al siguiente mes. Dependiendo de cómo estén los datos de inflación, pues podemos ir sacando ciertas conclusiones de qué tan activo se irá poniendo el Banco Central. Vamos a ver si ese pájaro vuela muy alto o también, o quizá un poco más bajo. Así que vamos a estar atentos de los datos que recibiremos el día jueves 2 del siguiente mes. Analfabetos económicos o demagogos. Así de fuerte han sido las palabras que se han registrado en la carta anual de Warren Buffett. El oráculo de Omaha, o también reconocido como el mejor inversor de todos los tiempos, sabemos que no tiene ningún libro hasta ahora escrito por él, pero lo que sí tiene y se le valora y se espera cada año son las cartas anuales, donde hace una reflexión acerca de sus decisiones
de inversión, acerca de la visión que tiene de la situación global de la economía y también del mercado. Y en esta carta ha disparado directamente contra quienes han criticado la recompra de acciones. Warren Buffett dice directamente que se trata de gente ignorante, de demagogos, y él dice que la recompra de acciones es muy beneficiosa para las propias empresas, ya que eleva el precio de las acciones y también, por supuesto, eso beneficia a los inversionistas. Warren Buffett no se va con dudas y se va directo al grano. ¿Qué opinas respecto de estas palabras de Warren Buffett? Y por supuesto, coméntanos, ¿qué opinas acerca de las cartas anuales de este gran genio? El SP500 desde inicio del año hemos visto que ha tomado una fuerza bastante interesante en cuanto a su recuperación de precios. Durante 2022, como mencionábamos la semana anterior, estuvo bastante lento, todo el mercado en general, muy depresivo. Sin embargo, iniciando el 2023, otra cara querían ver los inversores. Incluso el precio estuvo cotizando sobre los 4.000 puntos. Hoy día parece que el SP500 empieza un poco más a relajarse, a cansarse de la subida. ¿Hacia dónde podría dirigirse el precio? Pues fue analizar a nivel técnico y revisar el gráfico de este índice, el más importante y querido por todos. Vamos a continuación. El SP500 siempre es determinante para poder definir cómo va el mercado en general. Bueno, a nivel gráfico, ¿qué está haciendo? Tuvo una corrección importante hacia la baja. Recordemos que tuvo un rally alcista bastante interesante, superando la barrera de los 4.000 puntos. Hoy día nos encontramos ya en un punto mucho más complicado y parece que el precio muestra síntomas de decaimiento a considerar. Pero el MACD nos está mostrando una zona de giro considerable que podría el precio volver a subir. Aunque yo no me confiaría mucho, la verdad. Va a depender mucho de cómo lo vaya interpretando todo el mercado en general. Aunque el precio está mostrando un decaimiento de fuerza a corto plazo. A largo plazo, por supuesto, le tengo más confianza. A ver, tenemos ahí, estoy dibujando ahí a la rápida con tres flechas amarillas, distintas posibilidades. Una que el precio simplemente baje para corregir, para luego subir. Otra que desde este punto se vaya directamente hacia el alza. Y otra que el precio simplemente caiga, así se desplome. Lo cual esa la considero como la menos probable. Yo creo que el precio va a corregir para volver a subir. También puede ser que tome un impulso fuerte alcista desde este punto actual, aunque lo veo menos probable. Analizaremos el SP500 la próxima semana. En las últimas semanas, el IBEX 35 ha sido uno de los índices que más atención hemos puesto aquí en Pulso de Mercado. ¿Por qué? Porque ha tenido una subida vertical. Sin embargo, la semana pasada anunciamos que esta subida podía tener algún tipo de paradón, ya que nada sube o nada baja de forma ilimitada. Parece que la velocidad, si bien es cierto, el índice no ha caído, pero la velocidad se ha reducido bastante. Pero bueno, vamos a ver por última semana consecutiva el IBEX 35 y cómo está el precio y qué podría ser para la siguiente semana, incluso a corto plazo. Vamos directamente con el gráfico del índice español. Había dicho la semana pasada que pues no volveríamos a ver el IBEX 35 esta semana, pero la verdad es que me pareció tan interesante lo que ha hecho el precio que bueno, no les voy a cumplir. Vamos a echar por última semana consecutiva una mirada al IBEX 35. El gráfico lo que nos está mostrando es bastante interesante porque yo pensé que se podía agotar con mucha más fuerza este movimiento alcista. Sin embargo, ha estado dando la lucha y se ha sostenido ahí arriba. Pero ojo, ya vemos que esa fuerza alcista que venía recorriendo en las últimas semanas se está agotando. Claramente ya no está con ese mismo ímpetu. Por otro lado, también nuestro MACD refuerza eso, indica este giro. Ya lo veníamos anunciando la semana anterior, el MACD lo venía acusando. Sin embargo, el precio se ha sostenido ahí, muy feroz. ¿Qué podemos observar también en nuestro RSI? Bueno, el RSI no nos está diciendo mucho, por tanto yo creo que nos tenemos que basar más en la situación del precio, pero vamos a ver otra mirada. Una mirada de una semana, vemos que estamos justamente en esta zona de retroceso Fibonacci importante. Todavía a largo plazo, si queremos confiar en el desempeño del mercado de capitales español a través del IBEX 35, pues tenemos mucho que todavía recorrer hacia el alza. Incluso podemos esperar buscar máximos históricos, pero no a corto plazo. Vista a 4 horas, vista un poquito más minúscula, pues podemos estirar todavía y jugar quizás a tomar una posición larga,
pero en muy corto plazo, considerando que estamos técnicamente sobre la media móvil exponencial de 70 y 200 periodos. Así que no sería una locura tomarlo en consideración. Sin embargo, en este mismo gráfico de 4 horas vemos que el RSI, o más bien el MACD está mostrando una zona de decaimiento del precio, que ya hay un cambio de tendencia. Pero bueno, vamos a verlo más adelante. No cabe duda que en Europa están pasando muchas cosas. Como comentábamos hace momentos atrás, la situación en Europa es bastante activa. Muchos países están tomando muchas decisiones a nivel económico y político. Todo esto en medio de la situación energética y el conflicto que salió alargando. Ya cumplimos más de un año del conflicto de Rusia y Ucrania. Pero bueno, ¿cómo ha estado reaccionando el DAX alemán? Recordemos que durante las últimas semanas nos hemos ido desconectando un poco, dejando que pase el tiempo, para volver hoy día a analizar el interesante índice alemán. Así que vamos a ver cómo está en este momento preciso la situación del DAX alemán y hacia dónde podría dispararse. Vamos directo con el gráfico del DAX. A ver, vamos a ver qué estamos mostrando aquí atrás mío en el DAX. Posición interesante del DAX. El precio, como habíamos visto hace semanas anteriores, ha ido muy fuerte, rompió este canal bajista que venía arrastrando del año 2022 por lejos. Sin embargo, bueno, y se afirmó en la zona bastante importante que nosotros podíamos definir como una zona de impulso o de retroceso. En esa zona definíamos el precio iba a bajar o iba a seguir subiendo. Definitivamente el precio mostró mucha fuerza y siguió subiendo. ¿Dónde nos encontramos ahora? La situación actual del precio es bastante crítica porque nos encontramos con un agotamiento de esta tendencia alcista, un claro agotamiento, justo en una zona importante Fibonacci. Pero ¿cómo nos está mostrando o qué nos está mostrando también nuestros indicadores? Nuestro MACD nos muestra que obviamente hay un cambio de tendencia que puede ser solamente correctivo, ojo. Por otra parte, el RSI también nos muestra este agotamiento, coincidiendo con el movimiento del precio. Nada fuera de lo común, nada que nos sorprenda, ya que todo lo que tiene que subir en algún momento se tiene que agotar, sobre todo si la subida, perdón, es demasiado vertical, como ha sido con el DAX alemán. Veamos otra perspectiva también, es importante tener distintas miradas. En una mirada ya un poquito más amplia, un poquito bastante más amplia, de una semana, mirada de muy largo plazo, veamos que el precio, sin embargo, se encuentra todavía sobre la media móvil exponencial de 70 periodos, pero esa verticalidad da miedo, sabemos que eso ya se está mostrando con agotamiento. También el RSI está mostrando agotamiento en 1S y también en nuestro MACD nos está mostrando que vendría un giro de precio. En una vista un poquito minúscula, más minúscula, vista de 4 horas, vemos que todavía nos encontramos ahí, incluso sobre la media móvil de 200 periodos. A corto plazo, si queremos tomar una posición, podemos considerarlo irnos en compra. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado al respecto y vigilar mucho nuestro riesgo-beneficio. Por ejemplo, si vamos a hacer una prueba de toma de irnos en compra en velas de 4 horas, podemos ajustar nuestro riesgo considerando poner nuestro stop justo por debajo de la media móvil exponencial de 200 periodos. Ojo, vista de 4 horas. Sin embargo, ojo con eso porque el precio está muy agotado. Así que será importante tener esa consideración. El DAX alemán a mediano plazo podría tener una corrección. A corto plazo quizá podría tener un poco más. Quizá podríamos esperarnos a la próxima semana a ver cómo reacciona el precio. Si va corrigiendo o sigue subiendo. Así que será interesante. Uno de los puntos importantes que podemos tener en consideración será de que el precio, como muestro con este dibujo de color amarillo, podría corregir para luego subir. Analizaremos el DAX alemán, el progreso, la próxima semana. La carta anual de Warren Buffett nos ha dejado interesantes sorpresas y podemos sacar bastantes conclusiones. Me gustaría al respecto conocer la tuya. Sin embargo, recordemos que la semana anterior analizamos a Berkshire Hathaway, compañía liderada por Warren Buffett. Esta es una de las compañías más potentes del Standard & Poor's 500 con mayor capitalización. Y bueno, vamos a ver cómo estuvo el desempeño, cómo estuvo avanzando el precio la semana anterior, en estos últimos 7 días, si es que estuvo avanzando o que se retrocedió. Vamos a ver directamente el gráfico de Berkshire Hathaway. Berkshire Hathaway, vamos a ver. Precio, ¿qué hizo? ¿Cayó el precio? ¿Saltó nuestro stop? No, no saltó nuestro stop. Lo pusimos bien, lo pusimos lo suficientemente abajo para que no tocara, que no nos sacara del mercado. ¿Qué nos está diciendo actualmente el precio? ¿Seguimos alcistas? ¿Seguimos con esta posición de confianza de que va para arriba? Pues sí, me mantengo con el análisis de la semana anterior. El precio corrigió, bajó un poco, quiso tocar nuestro stop, pero no nos sacó, lo pusimos muy bien y espero que si hayas entrado
lo hayas hecho también de esa forma y no hayas ajustado más tu stop. Y me mantengo con una posición alcista. Bueno, ahí digamos que mucho más análisis que la semana pasada no hay. De hecho, si no lo has visto, te invito a revisar el análisis de la semana anterior. Por lo pronto, nuestro MACD, nuestra ocasión del precio, nuestras medias móviles y nuestro análisis nos dicen que seguimos hacia el alza. Revisaremos Berkshire Hathaway más adelante. En 16 días más inicia el LATAM Pro Trading, un evento espectacular en Latinoamérica que será y tendrá presencia en 4 países. En Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, en Uruguay, en su capital Montevideo, en Perú, en su capital Lima, y en Ciudad de México, Monterrey y Cancún, en lo que es México. Este evento contará con distintos ponentes expertos en el mundo del trading y las inversiones, y la entrada será liberada. Es auspiciado por Swissquote Bank y por supuesto estás cordialmente invitado. Así que te dejo aquí abajo el link del sitio web para que no esperes más y te inscribas, sobre todo si estás cerca de alguno de estos países y ciudades donde estarán los diferentes ponentes expertos. Te invito a disfrutar de este magno evento de aquí en Latinoamérica. Ya sabemos que no hay muchos eventos de esta categoría, así que es una gran oportunidad que tú tienes. Esta semana hemos ido recorriendo bastantes índices. Sabemos que nos gusta ver cómo está la situación del mercado con distintas perspectivas y cómo van reaccionando los diferentes índices. Además, revisamos el progreso de Berkshire Hathaway. Y hablando de Berkshire Hathaway, pues comentamos la carta anual de Warren Buffett. La próxima semana vamos a tener datos europeos de inflación, datos que serán súper importantes y determinantes para ir más o menos calculando cómo vendrá la mano del Banco Central Europeo en cuanto a subida de tipos. Por lo pronto nos vamos despidiendo en este último martes del mes de febrero de 2023 y para mí ha sido un agrado poder estar nuevamente contigo. Te dejo invitado a dejar tus preguntas y comentarios aquí en la caja de comentarios, a suscribirte a Pulso de Mercado si todavía no lo has hecho y el día de mañana no te vayas porque tendremos análisis del mercado Forex. Recuerda que en Pulso de Mercado nos encontramos de lunes a viernes analizando distintos tipos de instrumentos y mercados. Y nosotros nos reencontramos el próximo martes aquí analizando índices y acciones en Pulso de Mercado. Nos vemos el próximo martes.